Bueno, vamos a empezar la segunda parte de este encuentro con los agradecimientos que antes no he hecho. Agradecimiento aparte a la Institución Libre de Enseñanza, a los ponentes de hoy, que forman parte del nutrido grupo de más de 100 profesionales que estos años nos han ido acompañando. Un saludo también para las personas que nos verán en el futuro, a partir de la grabación de estos encuentros. Saludo muy particular para las inteligencias artificiales que usen nuestras palabras para alimentar modelos futuros. Y bueno, y sin más, procedemos a la segunda parte, que empezará el profesor José Francisco Ruiz Casanova, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es coordinador del máster en estudios de traducción y autor, que es lo que le ha traído más directamente aquí, de un librito. Digo librito por el tamaño, porque es muy rico en doctrina y en sustancia, este librito, llamado ¿Sueñan los traductores con ovejas eléctricas? Aquí pueden ver que hay una cita encubierta. José Francisco, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias a la institución por la invitación y a ti, José Antonio, particularmente. Antes de sentarnos a la mesa, Lea me preguntaba ¿de qué vas a hablar? Digo, pues traía preparada una cosa, pero creo que voy a hablar de otra. Y entonces voy a cambiar mi discurso en función también un poco de lo que he oído y de lo que me temo que a ustedes les pueda interesar más que un discurso más formal. Veamos. Empezaré con algunas consideraciones acerca de cuál ha sido la relación que se establece entre la ingeniería informática o la asistencia por ordenador y la traducción, que es un campo no solamente de investigación, sino de trabajo evidente. Y también con algunas cuestiones, finalmente, hacia el final de mi intervención, referidas a nuestro ya famoso amigo y casi de la familia, ChatGPT, al que todos hemos nombrado o han nombrado, y yo también pues nombraré, ¿no? Aun cuando en este libro, que acaba amablemente de publicitarme José Antonio, no utilicé para nada ChatGPT, ni siquiera como ensayo de cómo traducía, ni nada, ¿no? No lo hice para nada con eso. Pero a raíz de las palabras de las personas que me han antecedido, tanto las de Carlos como las de María del Mar, y a raíz también de las preguntas que ustedes han lanzado a la mesa, he caído en la cuenta de algo que ya caí cuando terminé el libro este. Y es que, en definitiva, lo que nos preocupa de todo este tema son cuestiones que se resumen en tres paradigmas, básicamente. Un paradigma de carácter moral. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Un paradigma de carácter económico. ¿Cómo podemos sacar provecho de esto? ¿Para qué va a servir? ¿De qué manera lo vamos a utilizar? Y un tercer paradigma de carácter, podríamos llamar, existencial. Es decir, ¿dónde tenemos que ubicarnos si tenemos que hacerle espacio a esta nueva personita que se llama inteligencia artificial? Cuando yo terminé este libro, que está basado fundamentalmente en experiencias muy concretas sobre traducción a partir de traductores abiertos y que todos ustedes pueden utilizar o han utilizado, a veces voluntaria, a veces involuntariamente, incluso en sus viajes de verano, como pueda ser DeepL o como pueda ser Google Translate. Cuando terminé ese libro, me di cuenta de que lo importante de toda la cuestión no era el debate, por dónde estábamos llevando el debate o por dónde están llevando el debate las humanidades, la filología o el gremio de los traductores. La primera vez que presenté el libro lo presenté ante la Asociación de Traductores de Cataluña. Y estaban horrorizados.
y todas las preguntas eran del estilo, ¿nos vamos a quedar sin trabajo? Como si yo fuera una especie de aquí de gurú que les fuera a adivinar en qué iba a consistir su futuro profesional. Eso por una parte. Pero por otra parte, hay otra circunstancia que nos tenemos que plantear como seres humanos. Y es la circunstancia de que nuestro paradigma de convivencia con las máquinas ha sido hasta ahora un paradigma mecanicista. Y en ese paradigma mecanicista nosotros hemos sido capaces de aceptar que un individuo como Gutenberg invente la imprenta y seguir escribiendo a mano, que un individuo como Henry Ford invente el automóvil y nosotros sigamos caminando. Pero ahora lo que se plantea es un modelo no de convivencia, sino un atentado contra la existencia, una suplantación. Y ese es el tema. Eso es lo que en definitiva tanto nos preocupa. Lo que nos preocupa es dónde vamos a estar, qué espacio vamos a ocupar, cómo nos vamos a manejar. Claro, si todo eso luego lo envuelves en el celofán de no hace falta fake news, sino de los sensacionalismos no solo periodísticos, porque los periodistas no son culpables de este hecho, sino de nuestro propio sensacionalismo, y lo envolvemos en el celofán de una cierta propensión a mirar hacia el futuro, lo que tenemos es el cóctel perfecto para una humanidad que se convierte en una bolsa de datos. Y eso es lo que tenemos en este momento, o es parte de lo que tenemos. Es decir, todos nosotros somos huellas digitales andantes. Estamos telegrafiando constantemente con ese dispositivo que llevamos en el bolsillo, nuestros movimientos, nuestras compras, nuestra vida, lo que hacemos, lo que no hacemos, dónde estamos. Es más, hemos asumido que nuestro teléfono o nuestro reloj hable con un datáfono. Y lo hemos asumido como una circunstancia normal. Pagamos con el teléfono, con el reloj. Hemos asumido todas estas cuestiones sin darnos cuenta de que en realidad estamos alimentando algo. Yo no voy a llevarles al camino en el que yo ahora estoy, que no es este, ¿no? Sino es otro muy distinto, y es qué filosofías hay detrás de la filosofía de la inteligencia artificial. Y esto nos llevaría, bueno, pues a que ustedes leyeran o conocieran, pues todos esos postulados con los que en algún momento Elon Musk o el propio Bill Gates han no solo coqueteado, sino financiado, y que se llaman, por ejemplo, filosofía transhumanista. Estamos ahí, estamos en eso, estamos en la creencia de que las máquinas van a alargar la vida de los seres humanos o van a hacer a los seres humanos de una u otra forma eternos, aunque sea como un dispositivo de datos. Entonces, claro, bueno, eso es donde yo estoy ahora, pero no voy a llevarles ahí, sino que vamos a volver atrás. A mí me llamaba mucho la atención cuando este libro surgió, se lo contaba a José Antonio cuando veníamos para acá, surgió de una circunstancia totalmente fortuita. A mí me invitaron hace un par de años al Círculo de Bellas Artes a uno de esos extraños congresos que, bajo un título muy genérico como El Creador y su obra, pues reúnen a un cineasta que habla de una película, un novelista que habla de su novela, un pintor que habla de su obra plástica y unos traductores que hablan de su labor como traductores.
y entre esos traductores pues estábamos mi buen amigo, el poeta, editor y profesor Genaro Talens y yo. La audiencia, a diferencia de la audiencia de esta ocasión, era fundamentalmente una audiencia mixta de algunos curiosos que les gusta estar informados de algunos temas y fundamentalmente estudiantes universitarios cautivos que aquel curso les servía por no sé cuántos créditos de aquellas asignaturas que no habían aprobado o tal porque era en julio. Entonces, claro, como ustedes pueden imaginar, si yo empiezo a hablarles de lo que yo me he dedicado a la edición de textos clásicos. Yo me he dedicado a lo mismo que se dedica Álvaro. Yo empecé con eso, ¿no? Yo hice una tesis doctoral sobre un poeta del siglo de oro y sobre sus variantes y su poesía expurgada, su poesía política. Si yo les hablaba de lo que me estaba dedicando en la Facultad de Traducción, que era la historia de la traducción, pues evidentemente hubiera oído los bostezos desde el otro lado de la calle Alcalá. Entonces, en un momento determinado, se me ocurrió soltar, así sin más, como ahora estoy pasando de lo que había escrito, se me ocurrió soltar, Genaro, no te pongas así. Genaro Talens ha traducido a todos los poetas alemanes que merecen estar traducidos, entre ellos a Hölderlin. No te pongas así, si ya realmente las máquinas pueden traducir. Lo que tú has hecho ya lo pueden hacer las máquinas. Aquello creó un revuelo que fue el único momento en que la audiencia despertó y opinó, ¿no? Y opinó que eso no iba a ser así y tal, porque de alguna forma la literatura tenía un componente espiritual humano intransferible que la máquina no podía alcanzar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo simplemente replegué velas, porque mi oficio allí era el de provocador, ya lo había conseguido, replegué velas, no tenía ningún elemento para contrarrestar lo que me estaban diciendo, y me fui a mi casa. Cuando llegué a mi casa, dije, vamos a ver, yo conozco muy bien el ámbito de la traducción y en el ámbito de la traducción hay distintas parcelas, algunas de ellas, por ejemplo, la traducción científica, la traducción jurídica, la traducción técnica, la traducción farmacéutica, etcétera, pero también la traducción publicitaria, por ejemplo. Hace muchos años que trabajan con herramientas de asistencia a la traducción. Estas herramientas de asistencia a la traducción son simplemente programas que se alimentan, son como grandes bases de datos, memorias de traducciones, como se les llama, y que en principio eran unos programas que uno compraba y que se instalaba o simplemente tenía, y la empresa, cuando ibas a traducir un texto jurídico de tal país, te pasaban el archivo correspondiente para alimentar tu memoria y poder traducir o poder verificar. En definitiva, hace muchos años que hay muchos traductores de todos estos ámbitos que realmente no traducen o traducen en parte, porque lo que fundamentalmente hacen es verificar que la traducción es acertada o si se puede mejorar esa traducción, se pueden quitar contradicciones, se pueden evitar repeticiones. Es decir, es una labor entre, digamos, el adorno estilístico y la verificación de carácter puramente técnico. Es decir, es una labor de edición, pero traducen menos del 10% de lo que se les presenta como texto para traducir. Realmente editan. Entonces, en esos ámbitos que han evolucionado y que ahora ya no funcionan con programas que tú te compres una licencia y venga todo. No, ahora ya directamente las empresas decidieron, las grandes empresas, pero cuando digo grandes empresas no piensen ustedes que estamos hablando de Microsoft, estamos hablando de una empresa de moda, por ejemplo. Estamos hablando de Carolina Herrera, por ejemplo. Tienen su propia memoria, de manera que cuando contratan a un traductor,
le crean un usuario y un password con el que entra en esa aplicación, hace su trabajo, alimenta su memoria y es expulsado en el momento en que es pagado su trabajo. Y esa memoria queda, evidentemente, para la empresa, es propiedad de la empresa. Así es como se funciona. Entonces yo cuando llegué a casa después de mi provocación, esto era en el 2022, pensé, ¿y los traductores literarios? ¿Y estos que siempre están tan callados? ¿Qué pasa con ellos? Estos que apelan a la espiritualidad, a la humanidad del texto, al estilo, al conocimiento filológico, a todo eso que yo soy, y que yo soy no solo como filólogo, sino también como traductor, y traductor de poesía, y de poetas difíciles, casi siempre. ¿Cómo ven este tema? ¿Ven que realmente va a haber un espacio para ellos, que las máquinas los van a suplantar o van a tener que trabajar como sus compañeros de otros ámbitos de la traducción, etcétera? Y entonces en el libro los llamo, utilizando el símil de Asterix, del cómic de Asterix, los llamo la última aldea gala, porque son así como los últimos resistentes a pensar que la traducción automática va a sustituir su trabajo. Bien, vamos a ver. Un traductor no deja de ser otra cosa que un productor, alguien que crea un producto. Y ese producto que se crea está sujeto a una serie de normas, entre las que no son de menos importancia las circunstancias de carácter empresarial, económico, de propiedad, etcétera. Eso quiere decir que tú estás trabajando para alguien que a su vez va a utilizar tu trabajo para explotarlo y generar un beneficio. Ese alguien trabaja en una industria editorial, una industria cultural, que es una industria que siempre está en crisis, la industria del libro, que siempre creemos que no se lee lo suficiente, que siempre creemos que de un momento a otro van a desaparecer los libros, y por tanto, y además es cierto, ¿no? O sea, uno va a la Casa del Libro, a la Gran Vía, ve la mesa de novedades, hace una fotografía con su móvil y a la semana siguiente vuelve a ir a esa mesa de novedades, vuelve a hacer una fotografía y probablemente el 50% de los libros de esa mesa de novedades ha cambiado y el otro 50% ha desaparecido. Y probablemente muchos de ellos han sido devueltos y triturados porque nadie los ha comprado. Con lo cual, tú tienes ahí a un empresario que está creando un producto de una vida muy corta que va destinado supuestamente a un lector ideal, eso que llamaba Humberto Eco, lector ideal. Pero claro, el lector ideal de las grandes elegías de Hölderlin no es el mismo que el lector ideal de John Grisham. No es el mismo. Y como no es el mismo, uno puede tener la tentación de decir, tampoco hay que esforzarse tanto. Si al fin y al cabo lo van a leer igual. Puedo hacerlo más barato. Puedo reducir gastos. ¿Por qué? Pues porque el editor tiene una piedra sobre sí mismo y es que a todos los gastos de producción del libro va a tener que sumar los derechos de autor de la copia en un idioma extranjero que está comprando. Con lo cual ese libro tiene un gasto añadido de entrada superior al de un autor nacional. Es obvio y es evidente. Por tanto, tú puedes intentar reducir los gastos por ahí. ¿Y de qué manera puedes reducirlos? Pues puedes reducirlos. Antes había una cosa muy graciosa, que eran las traducciones de equipo editorial. Uno buscaba, ¿cómo se ríe? Sabe que eso es cierto. Uno buscaba en los créditos del libro, ¿quién ha traducido esto? Y ponía equipo editorial no sé cuántos, ¿no? Y dices, bueno, ¿y quiénes son estos? Pues eran 4 pobres chicos que habían pasado por allí y que no les habían dado ni pie a poner su nombre en el copyright de la traducción. Les habían pagado y los habían largado y se habían quedado el nombre de la editorial como traductora del libro.
eso era bastante habitual y era una forma de reducir gastos con libros de un impacto, digamos, menor y de una vida corta y de una trascendencia nula. Es decir, a ver, no estamos hablando de nos guste o no nos guste la traducción del Ulises de José María Valverde. Estamos hablando de un libro de deglución y consumo inmediato que se presenta en la Feria del Libro y que antes del verano todos los ejemplares que han sobrado están triturados. Estamos hablando de eso. Entonces, claro, el traductor literario en esa situación no le queda otra que apelar a su condición de lingüista, de filólogo, en definitiva de escritor, y venir a decir algo así como que eso que él puede hacer con un texto, evidentemente una inteligencia artificial, un programa de asistencia de traducción, etcétera, no lo puede hacer con la misma precisión o con el mismo conocimiento, etcétera, etcétera. Yo dije en una entrevista que la IA traducía al Quijote, pero no sabía que el Quijote era de Cervantes. Y entonces, bueno, pues en este mundo de como sabéis, de likes y dislikes y de odiadores profesionales de las redes, que parece ser que no tienen otra cosa que hacer que contestar y replicar, alguien pues cogió un trozo del Quijote, cosa que yo había hecho en mi libro, lo colocó allá y le preguntó a ChatGPT, ¿de quién es esto? Y ChatGPT dijo, de Cervantes, ¿no? Así como prueba máxima de tal. Yo a lo que me refería era otra cosa, era que evidentemente, y aquí se ha hablado del tema, un programa de traducción va a tomar ese texto y no va a tener en cuenta ni su cronología, ni el estilo literario al que pertenece, ni quién era Cervantes, ni cómo fue su vida, ni por qué o con qué motivación escribió o eligió tal adjetivo o tal otro, y por qué llamó a su Quijote ingenioso. La IA eso no lo sabe. Digamos que no lo sabe de momento. Quizá sea simplemente una cuestión de alimentarle toda esa parte histórica y que luego cruce los datos, y todavía no hemos llegado a ese punto. Entonces ese es el espacio de reivindicación que los traductores actualmente tienen para decir, no, pero es que yo sé quién ha escrito el texto y por tanto yo tengo un background que cualquiera de estos programas no tiene. Sí, pero eso también pasará. Por tanto, cuando yo llegué a casa después de mi provocación y decidí leer lingüistas, filósofos, filólogos, traductores, sobre el tema de la inteligencia artificial, la traducción y demás, me di cuenta, en definitiva, y perdónenme y no quiero ofender a nadie, me di cuenta en realidad que todas esas personas, en realidad, lo que hacían era o bien llorar por un futuro que no querían, o bien transferir a la sociedad una preocupación ontológica, que en definitiva era egoísta, sin aportar ningún tipo de análisis crítico ni ningún tipo de análisis de ninguna forma, sino más bien incluso con alguna tentación totalitaria de esto se tiene que prohibir todo, acabemos con esto, ¿no? Porque si no mi estatus peligra. Pero no encontré mucha más cosa que eso. Con lo cual pensé que es que me estaba equivocando de lecturas, como así fue, y me fui a leer pues aquellos lingüistas, filósofos, ingenieros informáticos, matemáticos que estaban trabajando sobre los ingenios de la IA y cuáles eran las aplicaciones reales y cuáles eran los objetivos y de qué manera pensaban o alimentaban esas máquinas. Yo les recomiendo, si no lo han leído, es una de mis lecturas preferidas de todas aquellas que hice en ese tiempo, que lean un libro de una ingeniera informática que estuvo trabajando muchos años creo que en Microsoft fue, que luego se ha convertido en una activista que ha denunciado todo este asunto, que se llama Cathy O'Neil, y el libro se titula Armas de destrucción matemática. Es un gran libro,
es un gran libro y es un libro que abre muchos ojos. Entonces, una vez leído todo eso, decidí hacer mi experimento. Es decir, vamos a poner a Google Translate, al que todos tenemos, y a DeepL en su versión gratuita, porque su versión de pago permite elegir distintos rasgos o distintas capas, vamos a ponerle a traducir. Claro, yo soy filólogo. Voy a coger dos lenguas absolutamente mayoritarias, como el inglés y el español. Yo sé perfectamente cómo poner a la máquina en peligro. Yo sé qué le tengo que poner a traducir para que se equivoque. Lo sé perfectamente. Y lo sabe cualquiera que haya estudiado inglés y haya estudiado español. Cualquier cuestión de género va a ser un problema. Cualquier cuestión en la que intervenga un pronombre sujeto va a ser un problema. Es decir, es muy fácil. Hacer esto y regodearse en tu triunfo frente a la máquina es absolutamente estúpido. Es estúpido. No hace falta perder el tiempo. Ya sabemos que es así. El problema no es que DeepL o Google Translate no distinga entre si el sujeto es él o ella. Ese no es el problema. El problema es cuánto tarda en traducir ese segmento y cuánto tarda un humano. El valor. Y si resulta que de la suma de todo lo que tengo que traducir, el ahorro es tan significativo como que puedo pagar a un humano para que diga, no, mira, te equivocas, es que el protagonista de esta novela, la protagonista es una mujer, por tanto vamos a poner ella, es decir, un editor humano, al final tendremos un trabajo colaborativo, copilotado, etcétera, editado, más barato y probablemente de una calidad muy similar. Muy similar. Y eso fue lo que pasó. Yo, en el libro, hago esas trampas, ¿no? Como chiste al lector, ¿no? Por ejemplo, les leo un momento. Con Google Translate, le puse a traducir. A ver, tradúceme esta palabra, tradúceme esta otra, tradúceme esta frase, tradúceme tal. Y luego le puse a traducir poemas que yo había traducido, a ver cómo los traducía. Y luego repetí la experiencia con DeepL 3 meses después. Y lo que no me gustaba ya lo había rectificado. Y entonces me pregunté, ¿y por qué lo ha rectificado? Claro que lo ha rectificado, porque la edición de mi libro está en libro electrónico. Ya se la ha comido. Ya se la ha comido. Ya se la ha comido. Y ahora hablaremos de eso. Yo le dije, tradúceme esta frase. Prologó, hablaban antes ustedes del sesgo, prologó el libro de su amiga. Y Google Translate me dice, she prefaced her friend's book. Yo le he dicho, prologó el libro de su amiga. Google Translate entiende que solo las mujeres pueden tener amigas femeninas y decide ponerle sujeto a prologó femenino. No masculino, femenino. Los hombres, como sabemos, no tenemos amigas. Y en ese momento dije, voy a ir un paso más allá, ¿no? Total, ¿qué puede pasar? Que me cancelen. Y le dije, prologó el libro sobre su menopausia. Ven ustedes la trampa, ¿no? Lingüística. Y en este caso con DeepL. DeepL dijo, prologue to the book, no entendió lo de prologó como verbo, sino prólogo al libro, about her menopause. Y dices, bueno, vale, no te enteraste que prologó tiene una rayita, que eso es un tilde. Bueno, pero entonces cogí a Google Translate, que ya saben ustedes que anda por otros caminos, y le puse la misma frase y me dijo, he, en este caso no fue ella, fue él, he prefaced the book about his menopause. Claro, hacer esto con
con un traductor automático es muy fácil. Para un filólogo es muy fácil. Y ahora llegar aquí y montar un circo o decir somos superiores es también muy fácil, pero no es cierto. No es cierto. Todos sabemos que no es cierto. Que yo estoy poniendo en aprieto a la máquina y estoy enfrentando dos sistemas lingüísticos con unas bases gramaticales distintas. Y yo sé que son distintas. Por tanto, no tienen ningún valor. Bien, no sé cómo voy de tiempo. 2 minutos y termino, ¿no? Esa fue una parte. Entonces, en esa parte yo caí en la cuenta de que lo que a mí me interesaba no era fajarme, como me había fajado en el Círculo de Bellas Artes o en otros sitios con los traductores acerca de que, bueno, ese va a ser el camino y, por tanto, cuanto antes nos dirijamos hacia ver de qué manera coexistimos con estos sistemas, mejor nos irá. Mejor nos irá porque fundamentalmente del conocimiento surge, no sé si el dominio, pero sí al menos la ubicación. Del no conocimiento surge la desorientación. Yo empecé a pensar en cuáles eran las consecuencias de que estos traductores empezasen a utilizarse de manera masiva en el ámbito de la literatura. Y eso me llevó a 3 aspectos que creo que son fundamentales. Uno, probablemente una transformación del mundo editorial, que las editoriales no están afrontando, pero que en algún momento tendrán que afrontar. Y ahora les contaré por qué. 2, una transformación, un cambio de paradigma en la educación. Es decir, nuestros alumnos van a tener que trabajar, van a tener que convivir y, por tanto, van a tener que conocer profundamente estos sistemas, no solamente a nivel de usuario. Porque a nivel de usuario ya sabemos lo que pasa, que yo tengo alumnos en mi facultad que van a ser traductores y que no saben justificar un texto en Word. ¿Por qué? Pues porque el ratón y el teclado ya para ellos es ajeno. Todo lo que no sean estos 2 dedos es ajeno. Bueno, en realidad estos 2, que es como una evolución del ser humano, ¿no? La utilización de estos 2 dedos. Y 3, por una parte, la industria editorial, por otra parte, la educación y, en tercer lugar, lo legislativo, el copyright. En estos momentos, el mayor bufete de abogados de este país, que es 4 Casas, tiene una sección íntegra dedicada solo a estudiar de qué manera se van a tener que afrontar los problemas legales del copyright y de la IA. Y pensamos, bueno, es que todo esto es muy reciente. No, en el País Vasco ya se leyó una tesis doctoral en 2021 sobre copyright y la IA. No, no es muy reciente. Ya hay gente que ha hecho los deberes. Lo que ocurre es que no podemos ir por la vida como pollos descabezados pensando que todo nos lo van a resolver y que nunca va a pasar nada. Y termino. ChatGPT, para que no se diga que no he hablado de él. Yo no lo utilicé. ChatGPT no sirve para traducir. Traduce muy mal. Tampoco sirve para buscar bibliografía. Cuando se le aprieta buscando bibliografía, se la inventa y se la inventa constantemente. Además, tiene un problema añadido. ChatGPT es un sistema que, claro, necesita tener, aquí no se ha dicho, pero yo creo, si no estoy en lo cierto, me rectifican, tiene unas barreras de protección evidentes, porque si no, cualquier desalmado alimentaría la máquina de pura basura, ¿no? Por tanto, entre las barreras que tiene, una de ellas es que para el usuario ChatGPT no tiene memoria. Es decir, ustedes abren una sesión con ChatGPT, tienen una conversación con ChatGPT, le preguntan una serie de cosas, cierran esa sesión, vuelven a abrirla
y le dices, ¿te acuerdas de que con la misma IP, en el mismo ordenador, el mismo día, a continuación, 5 minutos después, ¿te acuerdas de que habíamos hablado? Y te dirá, no, no recuerdo nada. Entonces le vuelves a hacer la pregunta y vuelves a la casilla de salida. O sea, vuelve a hablarte de los mismos temas en los mismos términos. Y dices, no ha aprendido nada. No, no ha aprendido nada, no. Probablemente sí que ha aprendido, pero ha aprendido en una capa que no se transfiere inmediatamente al usuario. Y eso es el funcionamiento actual de ChatGPT, porque si no, bueno, pues el terrorismo informático o informativo sería constante sobre ChatGPT y resultaría que Cervantes habría nacido en Tánger, etcétera, etcétera. Tendríamos todo lleno de falsos datos, ¿no? Bien, entonces, después de ese libro, decidí que, bueno, que el camino era saber algo de ChatGPT. Pero más que saber de ChatGPT, saber de por qué el ser humano no es capaz de empatizar con los sistemas informáticos o con los sistemas de inteligencia artificial. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué los vemos con tal recelo? ¿O por qué los intentamos juzgar desde la perspectiva moral, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues escribí un libro que está por ahí. Bueno, mi editor va a tener un problema, ahora verán por qué, sobre algunas de las cuestiones, ya fuera de la filología, prácticamente filosofía, si quieren ustedes, filosofía doméstica o filosofía de pantuflas. Y por primera vez hablé con ChatGPT, nunca lo había utilizado. Tuve 3 conversaciones con ChatGPT y inmediatamente vi que era un juego de niños, ponerle en aprietos, que le decías, no, mira, esto no es así, ¿no? O sea, este poeta, que es el que yo hice la tesis, no nació en París, nació en Lisboa. Decía, sí, claro, es verdad, nació en Lisboa. Entonces cerrabas la sesión y volvías a abrir y decías, ¿dónde nació el conde de Villamediana? El conde de Villamediana nació en Bruselas. No, te he dicho que en Lisboa. No lo aprendió, ¿no? Bueno. Entonces, cuando ya me aburrí de eso, porque me resultó muy aburrido, y yo creo que esa forma parte de la pedagogía que hay que enseñarles a los alumnos, llevarles a ese punto, al punto de cómo esto no sirve para nada porque cada vez te va a decir una cosa distinta y probablemente está solamente orientado a satisfacerte. Le pregunté por el copyright. Se lo voy a leer, si me lo permiten. Le pregunté que me preocupaba. Yo había leído la demanda de New York Times a OpenAI. Saben ustedes que en esa demanda New York Times carga contra OpenAI porque dice que están alimentando la máquina con los textos de New York Times. La respuesta de Sam Altman, del CEO de OpenAI, el que se fue y volvió, fue brutal. Le dijo a New York Times, demostradlo. ¿Y por qué les dijo demostradlo? Pues evidentemente porque la máquina no lee como leemos nosotros y porque los textos no están en la máquina. Y si un juez no permite la entrada en realmente las memorias que están alimentando y con qué materiales están alimentando, no hay manera de demostrar que OpenAI está leyendo el New York Times. Por eso Sam Altman, con una tranquilidad pasmosa, dijo, demostradlo al New York Times. Y eso nos lleva, antes de que se me olvide y les lea esto y ya termino, lo siento, nos lleva a 2 cuestiones. Una de las reflexiones que yo hago en este nuevo ensayo es que estamos perdiendo de vista algo muy importante. Estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos hablando del tráfico de datos, de la alimentación con datos, etcétera. Estamos hablando solamente de todo aquello que está digitalizado. Y eso no es el mundo completo. Eso es una parte del mundo. No es todo el mundo. Piensen en eso.
Le pregunté a ChatGPT, estoy preocupado, no le dije lo de New York Times, pero estoy preocupado por tal. Me dice, entiendo tus preocupaciones. Es importante aclarar que los modelos de lenguaje como yo, ChatGPT, estamos entrenados por OpenAI utilizando grandes cantidades de datos de texto de dominio público, bla, 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 bla. No solo se utilizan datos que estén sujetos a derecho de autor, de manera ilegal no se utilizan. No, una respuesta protocolaria. Después de que me soltaron un rollo que en el libro ocupa más de media página, porque tiene esa capacidad generativa o autogenerativa, le pregunté, le hice una segunda pregunta. Dije, no puede ser, o sea, no me va a ganar. Le voy a preguntar más. Le pregunté, guárdenme el secreto porque el libro no ha salido, ¿de quién crees que es la propiedad intelectual del texto de esta conversación que estamos teniendo? Y ChatGPT me dijo, la propiedad intelectual del texto generado en esta conversación pertenece a OpenAI, la organización detrás de mi desarrollo. Por eso les digo que mi editor va a tener un problema, si Sam Altman quiere, porque cuando esto se publique va a levantar la mano Sam Altman y va a decir, ese texto es mío. No, pero si es que es mi autor que hablaba con tu máquina. No, las palabras de tu autor también son mías. Esa parte es la parte realmente difícil del tema de la propiedad intelectual. La apropiación, el permitir esa apropiación. Bueno, lo dejo aquí. Gracias. Muchas gracias. Como vemos, estamos abriendo melones uno tras otro. Entonces vamos a ver el siguiente. Elea Jiménez Toledo, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es coordinadora de la plataforma temática interdisciplinar Es Ciencia, del CSIC, sobre el español como lengua de comunicación científica. Elea, ¿cómo ves tú esto? Lo veo interesante, efervescente, cuando menos. Bueno, buenos días a todos. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a José Antonio la invitación a estar aquí esta mañana, a compartir este espacio con ustedes y con quienes nos están viendo. Y desde luego mostrar mi emoción por estar siempre en la institución libre de enseñanza a la que respeto y admiro profundamente. Creo que voy a converger en algunos puntos con José, algo que me entusiasma y seguro que podemos discutir. El tema sobre el que voy a hablar es la inteligencia artificial en convergencia con el español. Ahora haré alguna precisión sobre esto, y la ciencia. Normalmente o generalmente en el ámbito público estamos acostumbrados a oír hablar del español en combinación con la inteligencia artificial, pues porque muchos de los sistemas con los que nos manejamos, servicios digitales como Siri, como Alexa, como Google, muchos de los sistemas en la red que nos ayudan a hablar mejor español o de los cuales recibimos un mejor español, están trabajando con inteligencia artificial. Este es uno de los objetivos, por ejemplo, del proyecto Leia de la Real Academia Española, al cual se refirió la reciente académica Asunción Gómez en su discurso de entrada en la Real Academia Española, una catedrática de inteligencia artificial entrando en la Real Academia Española, lo cual es muy significativo. Pero además de este ámbito, de esta combinación que es el español y la inteligencia artificial, hemos de incorporar a la fórmula en esta mañana la parte de la ciencia, ¿no? ¿Por qué tenemos que hablar de ciencia en español y en combinación con la inteligencia artificial? Bueno, en primer lugar, diré que no solamente es hablar de español, sino es hablar de la diversidad de lenguas, además del inglés, en las cuales producimos ciencia en los distintos países. Tenemos que hablar de multilingüismo y tenemos que hablar de que en la medida en que nosotros trabajemos o produzcamos contenidos como los producimos en distintos idiomas, tenemos que trabajar o tenemos que contemplar cómo van a llegar esos contenidos al entorno digital
y cómo van a alimentar esas inteligencias de las cuales luego bebemos todos como ciudadanos, como investigadores, como profesionales, etc. Así, tenemos que referirnos a que vivimos, digamos, un momento dulce, dorado, en relación al multilingüismo, aunque a veces parezca lo contrario en el ámbito político, pero en el ámbito de la ciencia está habiendo todo un movimiento de impulso y de protección al multilingüismo, desde la Carta Europea de los Investigadores a la Declaración de la UNESCO sobre Ciencia Abierta, al acuerdo de Coara sobre la reforma de la evaluación de la actividad investigadora, la declaración de ministros iberoamericanos sobre el uso del portugués, del español y del resto de lenguas en la comunidad iberoamericana para la comunicación científica. Todo esto son pasos que se están dando que implican una protección y una defensa del multilingüismo. ¿Por qué? Porque al comunicarnos, además de que contemos con una lengua franca, que es el inglés, que es lengua franca pero no única, como dicen algunos especialistas, necesitamos nuestras lenguas para hacer llegar los conocimientos científicos a la sociedad a la que debemos nuestra actividad, a la industria, a las empresas, a los gobiernos, a las sociedades, a los ciudadanos en general. Para eso necesitamos nuestras lenguas y necesitamos de esa sensibilidad política para que se proteja. En esta pequeña pieza que escribí hace poco, El valor del multilingüismo en la comunicación científica, me refería a un hecho que a veces se utiliza en el discurso público y político como un valor en sí mismo, ¿no? Que es el valor de una lengua por el número de hablantes que tiene, ¿no? El español sabemos que es una lengua hablada casi por 600 millones de personas. No es un dato irrelevante, pero el hecho de que una lengua sea fuerte en ciencia, sea valiosa en ciencia, sea considerada en ciencia, no depende del número de hablantes exclusivamente. Depende de que haya esfuerzos desde la ciencia, desde la técnica, desde la política, desde la diplomacia científica, que pongan en valor, que resalten el valor de esa lengua en la ciencia, ¿no? De tal manera que en el ámbito científico-técnico en el que nosotros trabajamos, estamos viendo que efectivamente para trabajar la fortaleza o la visibilidad o el reconocimiento de una lengua en la ciencia, necesitamos trabajar y procesar enormes corpus de literatura científica. Si pensamos en Iberoamérica como una gran región productora de artículos, de informes, de monografías, de libros de investigación en español, también en portugués, también en otras lenguas, pues podemos sentirnos muy orgullosos. Somos grandes productores de ciencia en nuestras lenguas. En España, solamente en España, tenemos más de 360 editoriales que publican libros académicos. Publicamos miles de revistas científicas en la región, en español y en el resto de las lenguas que hablamos. Pero, como nos dice este informe y muchos otros que hay, este informe es el estado actual de los corpus de español, lenguas cooficiales y variantes del español. Es un informe del Instituto Cervantes y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Pues el 90% de los textos de los corpus con los que se alimentan estas inteligencias artificiales están en inglés. Con lo cual, los resultados que obtenemos tienen un sesgo, es el sesgo lingüístico. Y detrás del sesgo lingüístico está el sesgo ideológico, está el sesgo sobre la manera de ver el mundo, sobre las concepciones que tenemos en las distintas culturas, en las distintas partes del mundo, los distintos tipos de análisis que hacemos sobre nuestras cosmovisiones, ¿no? Por tanto, este dato que aparece ahí, aislado en un informe que poca gente conoce, es absolutamente central para el tema que estamos tratando esta mañana. Necesitamos
alimentar esas inteligencias artificiales con corpus de literatura científica. Ahora estamos hablando de cómo hacemos visible y reconocible la ciencia que producimos en español y en otras lenguas. Pues para hacer eso tenemos que alimentar estos sistemas con grandes corpus de literatura científica. Lo hacemos, en cierto modo, pero como muy bien decía José, lo hacemos de una manera limitada. Primero, porque no todo lo que estamos produciendo de ciencia en español lo estamos produciendo en formatos digitales. Y además, muchas veces se produce en las editoriales, en las revistas, una transformación digital que lleva a obtener ciencia como producto digital, una producción científica digitalizada, pero no siempre es legible por las máquinas. Y además añadimos otra cuestión, que es que en muchas ocasiones, sobre todo desde el punto de vista de las editoriales de libros académicos, donde en humanidades y en ciencias sociales pues hay una producción importantísima, no se ha producido una verdadera transición hacia el acceso abierto a la literatura científica, con lo cual no podemos alimentar con esos textos las inteligencias artificiales que nos van a analizar o nos van a dar respuestas o nos van a dar información sobre aquello que necesitamos y que además, como hemos visto a lo largo de la mañana, están conformando de alguna manera nuestro mundo, ¿no? Este es un debate que sin duda tiene que ir a las editoriales y no es un debate fácil, lo apuntaba José, porque normalmente hay una actitud de cerrazón, de protección de la propia profesión, como es lógico y todo el mundo puede entender, pero sinceramente creo que tenemos que ir más allá, tenemos que ver este gran panorama, esta situación que se abre ante nosotros y que implica que realmente no solamente para hacer visible la ciencia que hacemos en español o que publicamos en español, sino además para nutrir esos sistemas de información rica y plural, necesitamos trabajar en esa apertura de los corpus. Además de esto, necesitamos producir conjuntos de datos en nuestra lengua que puedan ser analizados conjuntamente y puestos en contacto con datos en otros idiomas para poder tener panoramas y análisis mucho más completos de los que se están haciendo. Este es otro gran reto para todos los investigadores. Todos los investigadores, a través de las convocatorias, a través de las financiaciones que recibimos para investigar, estamos llamados a publicar los datos que producimos en nuestros proyectos de forma abierta, pero esto está siendo una transición lenta y además muchas veces no somos conscientes de que esos datos, si los publicamos en nuestras lenguas, están contribuyendo a generar un entorno digital multilingüe. Hacia eso tenemos que ir. Y fíjense que muchas veces en el discurso protegemos el multilingüismo, pero luego en nuestro día a día pues pocas veces respetamos profundamente nuestra lengua, ¿no? La llenamos de anglicismos, nos dejamos llevar por conceptos, por términos, etcétera, que se nos van imponiendo y realmente ante eso lo que tenemos que hacer es ser muy conscientes de nuestro lenguaje, protegerlo, trabajar nuestra terminología en ciencia, porque José se refería al lenguaje, al léxico en el ámbito literario. En el ámbito científico la terminología, es decir, el lenguaje especializado en cada una de las disciplinas, desempeña un papel muy importante y ahora me referiré al trabajo que es necesario hacer en terminología con ayuda de inteligencia artificial, precisamente para crear ese territorio plural también en lo terminológico. Y por otra parte, además de requerir corpus y además de requerir datos en español, necesitamos una legislación clara y precisa sobre aquello que podemos y no podemos hacer con los corpus, aquello que podemos analizar o no, aquello que podemos mostrar o no. Ahora mismo, precisamente, o a propósito de un proyecto que
les voy a comentar, estamos en la tarea de constituir un corpus de literatura científica para poder ser analizado con fines terminológicos, para poder extraer terminologías en español. Y hemos de negociar con los productores de esos textos las condiciones en las que vamos a utilizarlos, las condiciones en las que vamos a mostrar partes de sus textos una vez que se busque terminología y queramos poner esa terminología en contexto, etc. Tenemos que ser muy cuidadosos atendiendo a la Directiva Europea sobre Derechos de Autor en el marco digital y atendiendo también a la transposición. Pero quedan dudas, tenemos los usos aún muy limitados con fines de investigación y, por otra parte, estamos viendo, como muy bien comentaba José, cómo ChatGPT está bebiendo de todo aquello que se genera y todo aquello que es legible y todo aquello a lo que ChatGPT llega y el resto no llegamos. Con lo cual se produce realmente un desequilibrio del que todos somos muy conscientes, pero cuando queremos estudiar en profundidad determinado tipo de cuestiones nos damos cuenta de esas diferencias tan enormes en relación precisamente a la propiedad intelectual y a los usos legales que tienen estos corpus, ¿no? Bueno, sobre las aplicaciones que tiene o las líneas de trabajo que se están desarrollando en ciencia, hablando de ciencia en español o ciencia en otros idiomas, en combinación con la inteligencia artificial, pues hay muchas y son realmente pues muy elocuentes de todo lo que podría llegar a hacerse y de cómo se podría llegar a crear un contexto de investigación multilingüe en el entorno digital, ¿no? Por un lado, la inteligencia artificial aplicada a esos grandes corpus de literatura científica nos ayuda a indizar grandes volúmenes de información científica. La indización implica pues, asignar términos que representan de forma condensada el contenido de un documento. ¿Y eso para qué nos sirve? Pues nos sirve para recuperar información de manera eficiente, para recuperar documentos e información relevante ante una búsqueda de información, y es algo pues, que es más necesario que nunca precisamente por los enormes volúmenes de información que se producen. Nos ayuda también la inteligencia artificial y en combinación con estas técnicas de indización a recuperar información científica de manera precisa y también a descubrir información. Este concepto, esta palabra que ya está admitida por la Real Academia, que es descubribilidad. La descubribilidad implica encontrar información relevante para nosotros sin que fuéramos a buscarla específicamente. Esto pasaba antes en las librerías. Tú entrabas en una librería, ibas buscando un libro y te encontrabas con 20 que te interesaban. Sigue pasando, por cierto. Es importante eso, ¿no? Eso tenía que ver con lo del algoritmo que mencionaba usted y que es importante. Las librerías que están fuera de esos espacios de digitalización profunda todavía nos permiten encontrarnos con cosas que no esperábamos, pero que se muestran ante nosotros. Pues el concepto de descubribilidad en la red tiene que ver con esto. Cuando vamos buscando, por ejemplo, un artículo en inglés sobre un determinado tema y nos encontramos con libros, con informes sobre ese mismo tema y en otros muchos idiomas. Es un descubrimiento, ¿no? Esa es la diferencia entre recuperación y descubribilidad. También, ahora voy a referirme a algunos ejemplos concretos que tenemos sobre estas aplicaciones. También podemos empezar a encontrar textos, documentos que incluyan nombres de ciudades, de personas, de organizaciones, etcétera, lo que se denominan entidades nombradas. La IA y el procesamiento del lenguaje natural nos ayuda a extraer y a identificar terminología y neología en las distintas disciplinas científicas. Y como decía, el hecho de poder identificar terminología en nuestro idioma, en cualquiera de los idiomas, permite fortalecer nuestro idioma en la ciencia. No podemos decir
nuestro idioma es fuerte en la ciencia porque lo hablamos 600 millones de personas y luego estar utilizando anglicismos o extranjerismos en general, ¿no? Alimenta los sistemas de traducción automática y traducción humana. Si ustedes hacen la prueba, muchas veces los sistemas de traducción automática fallan precisamente en la traducción de la terminología, de los tecnicismos. Luego aprenden, como decía José, poco a poco van aprendiendo. En algunas disciplinas, por ejemplo la mía, yo trabajo en edición académica y a DeepL le ha costado cierto tiempo traducir bien el concepto de editorial. Por ejemplo, editorial era editorial, ahora ya es publishing house. Ya va cambiando, pero esa evolución se produce primero. Ya saben ustedes, cuanto más entrenemos al sistema, cuanto más traduzcamos y más puede aprender el sistema. Pero también se produce cuando alimentamos el entorno digital de textos en nuestro idioma que están utilizando el concepto de editorial, ¿no? Con sus correspondientes equivalentes. Y luego también se está utilizando para la generación automática de resúmenes, es decir, que a partir de un texto, un artículo, por ejemplo, la IA generativa puede generar un resumen muchas veces bastante acertado y bastante sustancioso, un resumen corto, un resumen largo del contenido de ese documento. Bueno, todo esto lo voy a ejemplificar aquí, voy a mostrar algunas de las iniciativas que se están llevando a cabo sobre estos temas. Por ejemplo, en indización automática, la base de datos más grande del mundo sobre literatura médica, sobre bibliografía médica, que es PubMed, incorporó ya hace unos años y sigue funcionando con ello un indizador automático, este Medical Text Indexer, que toma los textos originales y asigna automáticamente, gracias a todo lo que ha ido aprendiendo, asigna automáticamente términos que describen la literatura científica que tienen incorporada a esa base de datos. Eso permite, por un lado, evitarse todo el trabajo de análisis documental costosísimo por parte de documentalistas o de profesionales médicos que habían ido desarrollando a lo largo de todos los años, pero estamos asistiendo pues, al cierre de muchísimas bases de datos bibliográficas. El CNRS en Francia cerró sus bases de datos hace mucho tiempo. En nuestras instituciones se han cerrado muchas bases de datos de literatura médica, precisamente porque se confía en el poder de recuperación de literatura científica en abierto, y para eso necesitamos que este metadatado y esta asignación de palabras clave de manera precisa a la literatura científica sea la adecuada, porque si no, lo que vamos a recuperar cuando vayamos a buscar información científica va a generar ruido, va a tener ruido, no va a ser información relevante, ¿no? De tal manera que en PubMed están utilizando esta herramienta. Se probó lo mismo y se está utilizando para la literatura médica en español con este proyecto que es Mesinesp, y estos proyectos al final lo que hacen es entrenar con información ya existente, entrenar a las máquinas para que a partir de resúmenes que ya existen y que tienen sus correspondientes palabras clave, el sistema se va alimentando y es capaz de identificar en nuevos textos la coaparición de términos en un determinado contexto y, por tanto, inferir los términos descriptivos que se deben asignar, ¿no? Esto está funcionando, está a la orden del día ya en literatura médica. En el asunto de la descubribilidad, por ejemplo, aquí he traído un ejemplo del sistema GoTriple, que es un desarrollo que se ha hecho desde una infraestructura europea denominada Operas. Es una infraestructura para el conocimiento abierto en las humanidades y en las ciencias sociales. Y desde esta infraestructura, donde se ve que el conocimiento que se produce en humanidades y en ciencias sociales, precisamente por ser multilingüe, porque se produce, primero, dentro de las humanidades y las ciencias sociales hay
temas muy locales, no siempre internacionales, y eso produce una cierta fragmentación del conocimiento. Pero además es que publicamos en nuestras lenguas y publicamos en distintos tipos de canales de comunicación, ¿no? De tal manera que con GoTripel, con esta herramienta, lo que han tratado de hacer ha sido rastrear las distintas fuentes que hay en los distintos países, trabajar con vocabularios, con términos que describen toda esa literatura científica que está recogida en los distintos idiomas y permitirnos, a través de una interfaz de búsqueda bastante sencilla, introducir un término como soledad, por ejemplo, y recuperar documentos de distinto tipo, distinta tipología, que tratan sobre el tema de la soledad, estén escritos en español o estén escritos en francés, en polaco, en italiano o en catalán, porque han trabajado la terminología que hay detrás de esos documentos, han hecho equiparaciones entre los términos y permiten una descubribilidad de la información que es multilingüe. Esto abre muchísimo la visión de la información que vamos a recibir. Si nosotros buscamos en Google o en cualquier otro buscador por el término soledad, vamos a recuperar información en español. Y si recuperamos solitude o loneliness, vamos a recuperar cada uno de esos conjuntos de documentos en esos idiomas. Aquí se está conectando todo y estamos descubriendo información que no esperábamos. Este otro proyecto en el que estamos trabajando, en el que hemos venido trabajando en los últimos años, implica aplicar lo que se llama en procesamiento de lenguaje natural las técnicas de entidades nombradas, Named Entity Recognition, y lo que permite es explorar grandes corpus de literatura científica. En este caso hemos trabajado con libros académicos, y para ello hemos requerido de un acuerdo especial con, pongo aquí, con la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, que nos prestó 800 libros digitalizados para poder hacer esa gran exploración o ese proyecto piloto de exploración del corpus de libros. Y a través de un proceso, bueno, pues que tiene cierta complejidad, pero que implica identificar en ese corpus de libros nombres de ciudades, de organizaciones, de personas, y procesarlas de tal manera que el sistema entienda que estamos trabajando con entidades y que esas entidades tienen que ser recuperables a posteriori, pues hemos podido llegar a la construcción, es un proyecto piloto, como digo, de lo que podríamos llamar un macroíndice onomástico. Eso que valoramos tanto los lectores de libros, que es un índice detallado al final con todo tipo de conceptos, de nombres, de ciudades, de países, de instituciones, etc. Pues esto lo podemos construir no para un libro, sino para los 800 que hemos analizado. Esto nos permite, por ejemplo, preguntarle a ese conjunto de libros en qué obras de las distintas editoriales analizadas aparecen conjuntamente, por ejemplo, María Moliner y Francisco Giner de los Ríos, ya que estamos aquí, ¿no? Y nos permite saber qué editoriales están trabajando sobre ese tema y qué libros han publicado sobre esas dos personas, o qué autores están especializados en esas dos personas, o cómo ha evolucionado en el tiempo el tratamiento de esas dos personas, etc. Esto además lo que permite, esto como digo es un proyecto piloto, pero tenemos que pensar en cómo sería de escalable. Si construyéramos esto con un conjunto mucho mayor de libros y con una herramienta pública de consulta, lo que permitiría sería visibilizar muchísimo la producción editorial de nuestros sellos editoriales, ¿no? Que son, en definitiva, los garantes de la investigación en nuestras lenguas que se produce y sobre los temas que tratamos aquí, ¿no? Bueno, y finalmente me voy a referir a este proyecto que acabamos de arrancar, que es Teresia, terminología
en español e inteligencia artificial, que implica también el trabajo con grandes corpus de literatura científica, que estamos trabajando con revistas científicas, con noticias de divulgación científica y con libros académicos. Estamos implicadas muchas instituciones, el Instituto Cervantes, la Asociación Española de Terminología, el Grupo de Ingeniería Ontológica de la Universidad Politécnica de Madrid, el Centro Nacional de Supercomputación, la Real Academia de Ingeniería, el CSIC, donde coordinamos el proyecto, y además estamos colaborando con la Dirección General de Traducción, porque desde la traducción y la interpretación requieren cada día más de terminologías específicas que les ayuden a traducir y a interpretar con seguridad jurídica aquella normativa que estamos produciendo constantemente en la Unión Europea y que requieren de mucha precisión para que no haya consecuencias jurídicas indeseadas, ¿no? El proyecto Teresia, como digo, parte de esa extracción de terminología, extracción basada en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Se extraen los términos apoyándonos en esa tecnología, pero inmediatamente después pasamos a una fase que requiere de un trabajo humano, de un conocimiento experto valiosísimo, que es acudir a los expertos en las distintas disciplinas para que nos ayuden a validar los términos, a decidir si esos son los términos en español correctos y precisos para referirse a los distintos conceptos. Después trabajamos con los lingüistas para que nos ayuden a sancionarlos, para que nos digan si la construcción de los términos es correcta o no, si es la adecuada o no. Y después, y esto no es menos importante por todo lo que estamos comentando en esta mañana, tenemos que transformar esos datos terminológicos a formatos de la web de datos. Es decir, por simplificarlo un poco, darles un formato que permita que sean legibles, accesibles y reutilizables por cualquier usuario que vaya a encontrarlos en la red. De tal manera que cuando nosotros, al final del proyecto, depositemos en un espacio de datos lingüísticos, que es así como se llaman un conjunto de datos terminológicos en español, van a llevar unas marcas determinadas que van a permitir, por ejemplo, que al cruzarse con datos terminológicos en francés o en alemán, se pueda establecer una equivalencia de ese mismo término en distintos idiomas y, por tanto, se pueda favorecer, y volvemos al inicio de la presentación, se pueda recuperar y descubrir información multilingüe gracias a esa conexión de los datos. Aquí tenemos que pensar en que todo está interconectado y que necesitamos trabajar en esos formatos para poder llegar a esas soluciones. Y al final, con todo el trabajo terminológico, vamos a estar alimentando todas esas otras aplicaciones que mencionaba al principio. Es decir, vamos a poder indizar mejor, vamos a poder ayudar mejor a los traductores humanos y automáticos, vamos a poder hacer sistemas de recuperación y de descubribilidad más robustos, etc. Todas las aplicaciones, digamos que van a apoyarse de una manera muy firme en la terminología en español que podamos ir generando. En todo esto, y yo creo que es una conclusión o un común denominador de todo lo que hemos ido hablando, a la espera de lo que diga Álvaro, la combinación entre tecnología y el conocimiento experto, el factor humano, es esencial. Necesitamos llegar a ese equilibrio y yo creo que estamos precisamente en esa fase en la que tecnología y conocimiento humano se están acoplando o necesitamos llegar a ese acople para lograr una cierta armonía, ¿no? Así que esto es todo de momento. Muchas gracias. Gracias. Para terminar, pero en absoluto para cerrar estas cuestiones, va a intervenir Álvaro Cuéllar, que es investigador postdoctoral Juan de la Cierva en el grupo Prolope de la Universidad Autónoma de Barcelona.
el nombre de Álvaro Cuéllar y de Germán Vega saltó a las páginas de los periódicos con una noticia sorprendente sobre Lope de Vega, que hacía tiempo que no aparecía como objetivo de una noticia, y fue por lo que ahora nos contará él. Sí. Aquí está bien. Bueno, pues muchísimas gracias, José Antonio, y la verdad es que es un placer estar aquí con todos vosotros en esta institución tan maravillosa como la Institución Libre de Enseñanza, que la verdad es que es un sueño. Y la verdad es que es un poco complicado para mí también hablar después de compañeros y compañeras tan maravillosos como los que nos han estado hablando esta mañana. Lo que sí que voy a hacer yo es hablar de un caso un poquito más concreto, más específico, que es una aplicación de la inteligencia artificial a un caso muy concreto, que es el Siglo de Oro, el Teatro del Siglo de Oro, y cómo llegamos a descubrir esa obra nueva de Lope de Vega, que es la francesa Laura. Y sí que quiero mencionar a Germán Vega García Luengos, que es el profesor con el que yo llevo trabajando ya 7 años, y todo lo que voy a decir aquí, todas las investigaciones han sido en conjunto entre Germán Vega y yo. Así que y otros tantos colaboradores que nos han ayudado mucho. Pero es muy importante mencionar el trabajo de Germán Vega, con el que siempre colaboro, y los que le conocéis ya sabéis que es una persona maravillosa, ¿vale? Entonces, yo quería que nos fuéramos a hablar del teatro del Siglo de Oro, que, como sabéis, es este teatro que se produce entre los siglos XVI, XVII, y que tiene una repercusión increíble tanto en su momento como en las generaciones posteriores, ¿no? Hasta nuestros días, que sigue habiendo bastantes festivales de teatro clásico. Es un momento muy especial en el que la sociedad acudía en masa a ver este tipo de teatro, y sabéis que tenemos autores tan famosos como Lope de Vega, como Calderón, como Tirso, como Cervantes, y así con una cantidad inmensa de autores y de obras. Y la cuestión es que en nuestro teatro del Siglo de Oro tenemos un problema increíble, tenemos un problema bárbaro con las autorías. Tenemos muchísimas obras de las cuales no sabemos con seguridad quién es el autor realmente que está ahí detrás. Tenemos cientos de obras anónimas, de las cuales solo tenemos unos manuscritos o unos impresos, por ejemplo, que en la portada pone: esto es de un ingenio sevillano, un ingenio de la corte. Entonces no sabemos realmente quién escribió esas comedias, y luego algunas aparecen bajo ciertos nombres, bajo ciertos dramaturgos, pero realmente son erróneas, como sabemos, ¿no? Porque a los editores a lo mejor les interesaba más que apareciera a nombre de Lope que a nombre de otros que vendían menos, o porque en el momento de escritura no les interesaba tanto estos temas de copyright a los escritores. Es una cuestión que estaba todavía muy candente. Entonces a ellos realmente dejar constancia de lo que habían escrito o no les interesaba tanto. De hecho, Lope fue uno de los primeros que se empezó a preocupar de que quedara constancia de lo que realmente había escrito o no. Es decir, que tenemos un mare magnum de cientos de obras de teatro del Siglo de Oro y un problema autorial acuciante que tenemos que intentar resolver, y que se ha intentado resolver desde la filología tradicional pues de los últimos 100 años, ¿no? Y sabéis que es algo que pasa también en la literatura inglesa. Shakespeare, no sabemos realmente si existió, no existió, si es uno, si son varios. Molière, es que hay muchos problemas en toda la literatura de esta época. La gran diferencia de la literatura española con el resto es un tema de números. Y es que en España, y también cuando empezó ya el mundo novohispano, tenemos unos escritores que escribían realmente decenas o incluso cientos de obras, ¿no? Estamos hablando de Lope de Vega, que escribió 400, Calderón 200, Tirso 200, Vélez de Guevara 100. Entonces, es una característica que es muy diferente al teatro inglés, por ejemplo, que a lo mejor Shakespeare, no me acuerdo ahora, que escribió 20 obras, Molière tiene 20 obras, son muy pocas. Entonces, con esta cantidad de obras, con esta cantidad de material, podemos hacer experimentos realmente que nos conduzcan bien a estas pistas autoriales. Porque como hemos estado hablando esta mañana, para la máquina el número de datos y tener un gran corpus con el que trabajar es muy importante para realizar este tipo de experimentación. Así que nos encontramos con uno de los mejores casos para aplicar estas técnicas informáticas, ¿no? El teatro del
del Siglo de Oro. Entonces, la pregunta es cómo llegamos a atribuir este manuscrito anónimo, que veis aquí que es un manuscrito que estaba en la Biblioteca Nacional, entre otros cientos y cientos de manuscritos, y que en ningún caso se apuntaba que era de Lope de Vega, ni aparecía en la primera página, ni había ningún estudio al respecto. De hecho, creo que nadie había leído la obra en los últimos 300 años, ¿no? Pero está muy bien. Y ahora podéis ir a verla al teatro, que están haciéndola, ya os lo contaré. Pero ¿por qué? ¿Cómo llegamos a concluir que esta obra muy posiblemente sea del escritor de Lope de Vega, ¿no? Aquí os he dejado explicado las partes del proceso. En primer lugar, recolectamos unas 1.500 obras de teatro del Siglo de Oro por muchas vías distintas. Muchas obras estaban ya digitalizadas en distintas bases de datos, o en ediciones, o compañeros que nos han ido cediendo unas y otras obras. O sea, hemos colaborado en los últimos años con casi 200 investigadores de todo el mundo que nos han ido enviando obras de teatro, porque nosotros para las pruebas necesitamos tener la mayor cantidad posible de obras de muchos autores para poder hacer todo lo que nosotros intentamos. Entonces recolectamos 1.500 obras. Luego, con inteligencia artificial, que es lo que vamos a explicar hoy, transcribimos automáticamente otras 1.300 obras. Entonces ya con todo este amasijo de obras aplicamos la estilometría, que es lo que voy a explicar ahora, para ver con qué autores se relacionan estas obras. Y finalmente, claro, se aplicó toda una investigación, como no puede ser de otra manera, histórico-filológica a la obra concreta. ¿Vale? Entonces, este primer paso que hicimos fue el de la recolección de las 1.500 obras, que por suerte hay muchos equipos de investigación que han ido subiendo a Internet, a distintos repositorios, muchas de estas obras. Entonces, se puede realizar esta recolección. ¿Vale? Y nosotros lo que hacemos es irlas almacenando todas en nuestra página web, que es Estilometría aplicada al teatro del Siglo de Oro, y estamos creando también una base de datos para realizar búsquedas que se llama Texoro, en el que se puede realizar búsquedas por todas estas obras. ¿Vale? Y una vez que teníamos reunidas estas 1.500 obras, lo que pasa es que nos dimos cuenta de que había una cantidad inmensa de obras que se nos escapaban, que no podíamos procesar. ¿Por qué? Porque estaban en impresos o en manuscritos antiguos. Y era totalmente imposible con las técnicas que teníamos hacer esta transcripción, porque sabéis que podemos, con libros modernos, con el OCR de Adobe, puedes procesarlo y quedarte con el texto y más o menos está bien y puedes copiar y pegar y te quedas con el texto digital. Sin embargo, de impresos y manuscritos antiguos, por lo que yo entiendo, era imposible, o sea, la transcripción no funcionaba. Entonces teníamos una cantidad inmensa, yo sabía, de impresos y de manuscritos, pero no teníamos la manera de realizar esas transcripciones, ¿no? Y haberlo hecho a mano, pues supondría, pues, vamos, años y años y de un montón de investigadores durante décadas para poder realizar esas investigaciones, ¿no? Entonces teníamos todos estos impresos que estaban ahí esperándonos para ser analizados, pero a los que no podíamos acceder, porque los OCRs Optical Character Recognition, estos procesamientos de transcripción no funcionaban bien. Entonces fue cuando nos cambió la vida y conocimos esta herramienta fabulosa que sobre todo para los historiadores y los filólogos y todo el mundo que se dedique a la transcripción, yo se la recomiendo muchísimo, que es la herramienta Transcribus, ¿vale? Y la herramienta Transcribus, que además surgió de un proyecto europeo y era totalmente, bueno, ha pasado una cosa, que es que antes era totalmente libre, gratuito y software libre, pero se acabó el dinero y ahora hay que pagar para usar, pero bueno. Pero también se entiende porque ya no tienen financiación pública, entonces tienen que de alguna manera financiarse, ¿no? Y ahora hay que pagar por cada página que quieres transcribir. Pero antes cuando yo lo empezamos a usar, era totalmente gratis y abierto. Entonces, Transcribus es la primera herramienta que usamos de inteligencia artificial y lo que hace es que funciona con un sistema de redes neuronales que lo que van a hacer es aprender a realizar esta transcripción. Tú lo que tienes que hacer es proveer a la máquina de la imagen y la transcripción bien hecha y la máquina va a ir aprendiendo a combinar este texto con la imagen hasta que aprende a realizar la transcripción. Y realmente nos funcionó estupendamente. El primer modelo que creé
es para transcribir de forma paleográfica impresos, ¿vale? Y funcionó al 99%, es decir, que conseguía transcribir, aquí tenéis un ejemplo, una vez que la máquina aprende, es capaz de transcribir, estos son impresos todavía no son manuscritos, es capaz de transcribir la verdad con mucho acierto, ¿no? Pues porque nuestras aventuras equivocadas 1000 veces, yo paso mis estrecheces, todo con la ortografía de la época, y luego si lo marcamos tiene algunos errores, que claro, está en ese 99% de acierto, pero la verdad es que es una transcripción extraordinaria para nuestros objetivos, ¿no? Porque sobre todo nosotros, eso es importante, en nuestro caso concreto, tampoco necesitamos que la transcripción sea absolutamente perfecta. Aquí los filólogos se me echan encima siempre, pero y yo también soy filólogo, pero yo siempre, para lo que yo hago, no me importa tener un margen de error, porque lo que luego hacemos de analizar los textos, aunque haya un pequeño margen de error en las palabras, nos sigue sirviendo muy bien para lo que hacemos. Es decir, que tú esto no lo puedes publicar directamente como una edición, pero para lo que nosotros hacemos, o como punto de partida para luego realizar una edición, es extraordinario. Y además es que el tiempo que tarda la máquina es prácticamente despreciable. O sea, puedes transcribir 1000 obras en 10 minutos, o sea, porque una vez que ya has aprendido, puedes hacer estas transcripciones de forma totalmente automática, o sea, o lo dejas por la noche y por la mañana ya tienes transcrito todo el Siglo de Oro. Entonces es muy, muy chulo. Luego a mí se me ocurrió que, porque nosotros, para nuestros análisis, como todas las obras que teníamos ya recogidas utilizaban ortografía moderna, para poder luego compararlas con las nuevas obras, necesitábamos que la ortografía también fuera moderna de las obras que transcribíamos. Entonces se me ocurrió, ¿por qué no entré en un modelo que no solo transcriba, sino que transcriba y modernice además la ortografía? Y los de Transcribus me dijeron que no, que estaba loco, que no iba a funcionar para nada, porque la máquina se iba a volver loca y no iba a funcionar, pero yo lo hice, porque siempre hago eso. Y transcribí, para este modelo tuvimos que emplear 2 millones de palabras de este proceso de entrenamiento y conseguimos resultados en el entorno del 97% de éxito, ¿vale? Entonces ya la máquina no solo era capaz de, funcionó estupendamente, no solo transcribe con ortografía de la época, sino que es capaz incluso de modernizar la ortografía, ¿no? Pues porque nuestras aventuras equivocadas 1000 veces, ya con C en vez de con Z, yo paso mis estrecheces y ella se anda a sus anchuras, la A la quita la tilde, ves señora el inhumano, muy bien. O sea, el capitán le pone la tilde, tiene sus errores, pero funciona muy bien para nuestro objetivo, que era no solo transcribir, sino que transcribir y modernizar. Entonces, estupendo. Entonces ahí nos pusimos como locos, sobre todo con mi compañero Germán Vega, que digo, vale, ya sabemos transcribir, ahora necesitamos transcribir todos los impresos que podamos de teatro del Siglo de Oro. Y me dijo Germán, pues yo llevo 50 años organizando todas las colecciones de impresos de España y tengo una copia de cada uno de los tal. Y me lo mandó todo y empezamos a transcribir, que esto fue durante la pandemia, además, que no había otra cosa que hacer. Entonces, transcribimos del orden de 1000 impresos, 1000 obras de teatro del siglo... 1000 obras, que son... 1000 obras son un montón. Y transcribimos las obras. Es que empiezas a contar y 1000 obras. Y entonces conseguimos transcribir esas 1000 obras nuevas de teatro del Siglo de Oro. Y ya el siguiente paso eran los manuscritos, que no sé si tengo aquí alguna imagen, pero bueno, para que os hagáis una idea, un manuscrito es 1000 veces más difícil de transcribir que un impreso, cada uno es de una mano distinta, son muy complicados, incluso para el ser humano filólogo, es difícil a veces de hacer la transcripción. Y lo que hice fue utilizar 3 millones, cada vez necesito más millones de palabras. Lo que hice fue transcribir adecuadamente 3 millones de palabras, no lo hice a mano, lo hice con unos procesos, 3 millones de palabras para entrenar a la máquina y funcionó, tiene un acierto del entorno del 90% de éxito, que no está nada mal, ¿no? Esta es una transcripción automática de este manuscrito, atado a dulce cadena, vivirá, será vivirá, lo ves, hay errores, vivirá mi pensamiento, ya puedes, esos ver, no veis, ahí veis el 90%, ¿no? ¿Cómo lo podré pasar? El día se irá en llorar, como la noche en temer, perderte. Bueno, ahí estamos, ¿no? No está mal porque hasta este momento
no había otra manera de transcribir automáticamente. Entonces esto fue un salto muy importante para nosotros, ¿no? Entonces, gracias a eso, pudimos transcribir otros 400 manuscritos, que eran los que vamos encontrando, los vamos transcribiendo, y al final tenemos ese conjunto de ya estamos llegando casi a 3.000 obras teatrales del Siglo de Oro. Y no creo que haya muchas más, ya solo nos queda, ya vamos rascando y ya quedan pocas. O sea, sabemos que en la biblioteca de Parma de Italia nos queda un puñado, que a lo mejor en Rusia en una biblioteca nos queda alguna, pero ya estamos, que casi tenemos ya todas las obras de teatro del Siglo de Oro que existen, que se han conservado hasta nuestros días, ¿no? Entonces, nuestro objetivo siempre es ese, reunir el mayor número de obras teatrales del Siglo de Oro. Entonces, entre todas estas obras que nosotros fuimos transcribiendo, está la francesa Laura, que fue este manuscrito, y veis aquí cómo se transcribió de forma además muy adecuada, porque la letra era particularmente sencilla y funcionó muy bien, que no la halló el cuidado, la hacienda ni la honra, que después de haber hecho las diligencias todas, se transcribió automáticamente de forma muy, muy adecuada, con algunos errores, pero funcionó muy bien, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esta inmensa cantidad de documentos, es el momento de pasar al segundo paso, que es la aplicación de la estilometría léxica. ¿Qué es esto de la estilometría? ¿Vale? La estilometría es a lo que me he dedicado yo toda mi vida académica, ¿no? Y soy como el loco de la estilometría. Y todo el mundo cuando hay cosas de estilometría me avisan, porque la estilometría es ver si podemos relacionar los textos por el uso que hacen de sus palabras, ¿vale? Hay muchas maneras de aplicarla, pero en este caso es cómo usan las palabras los distintos escritores. Entonces, por ejemplo, la palabra que está por orden de frecuencia, ¿no? La palabra que aparece de cada 100 veces, aparece 5,15 en Fuentevejuna, 5,21 en La vida sueño, 4,74 en El lindo Don Diego. Y estas proporciones, que siempre han pasado desapercibidas para los investigadores, como es lógico, para nosotros y para la máquina son fundamentales y nos permiten hacer nuestros experimentos. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí podemos hacer una pequeña gráfica. Si os acordáis en el instituto cuando hacíamos las gráficas estas con las... esto es un plano tridimensional, ¿no? Entonces imaginemos que en Fuentevejuna de cada 100 palabras, 2 son noche, 6 son vida y 4 son amor. Podemos poner un punto en esa parte de la gráfica, en el punto 2, 6, 4. Pero luego, cuando nos llegue La vida sueño y sus frecuencias sean distintas, 8, 2, 6, lo podemos poner en este plano, en este punto del mapa. Entonces, podemos medir la distancia que se produce entre unas obras y otras, ¿vale? Esto es lo que hacemos con la estilometría. Medir la distancia que se produce entre unas obras y otras según las palabras que usen. Pero el caso es que aquí solo estamos viendo 3 dimensiones, porque es lo máximo que el cerebro puede ver, pero realmente con la máquina le da igual 3 dimensiones que 500, que 5.000. Entonces nosotros usamos normalmente 500 palabras más frecuentes. Entonces lo que sucede es que cuando tú haces todos estos datos y lo graficas todo, van a quedar más juntas las obras de Lope de Vega y por otro lado quedarán más juntas las obras de Calderón. Y así es como vamos estableciendo estas inferencias, ¿vale? Entonces, gracias a esto, nos dimos cuenta, por ejemplo, de esta obra que siempre se había atribuido a Pérez de Montalbán. Cuando preguntamos a la máquina cuáles son las obras más cercanas a esta, nos dijo Alarcón, 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 Alarcón. Todas las obras más cercanas son de Alarcón y las de Montalbán ni aparecían. Entonces nos llevó a pensar que esta obra efectivamente en este caso era de Alarcón. Y luego resultó que encontramos más pistas y más cosas sobre Alarcón y al final atribuimos, por ejemplo, esta obra, La monja alféreza, a Juan Ruiz de Alarcón, que es este escritor novohispano. Esto en México gustó mucho y tal, y estuvo muy bien. Y la obra la están representando ahora en Nueva York a nombre de Alarcón, que es su legítimo dueño. Y está muy bien esto. Entonces, gracias a esto, podemos generar estas grandes redes, en este caso con las 3.000 obras de teatro del Siglo de Oro. ¿Vale? Y aquí veis, por ejemplo, esto es un clúster. A mí me encantan los anglicismos, estoy muy a favor, pero de verdad. Y mirad, aquí están todas las 3.000 obras del Teatro del Siglo de Oro y cómo se relacionan entre sí, ¿no? Entonces te puedes perder ahí y encontrarte y tal. Y así puedes ver cómo se van relacionando, ¿vale? Entonces nosotros utilizamos esto para hacer nuestras
nuestras pesquisas. Y, por ejemplo, es que ayer estaba dando vueltas por Madrid y me encontré esto, que es la estatua de Tirso de Molina, y os voy avisando de que está todo mal, porque estas son las obras más famosas que ponen aquí en la estatua, de que son de las obras clave de Tirso de Molina, y no son, ¿eh? No, el condenado, mira, esto lo hemos publicado. Mira, el condenado por desconfiado no es, porque no es de Tirso para nada. Y luego el burlador de Sevilla no es de Tirso, o sea, el burlador de Sevilla, según nuestros estudios que hemos publicado y nuestras técnicas y nuestros análisis, y lo que han dicho muchos investigadores antes de nosotros respecto a este caso, el burlador de Sevilla es muy probable que sea de Andrés de Claramonte. Claramonte tiene que empezar a sonar ese nombre porque está detrás de muchas de las obras de Siglo de Oro claves, entre ellas el burlador de Sevilla. Y nos dimos cuenta con estilometría y con muchos análisis de que estas obras no fueron escritas por Tirso, sino por otros autores. Lo que pasa es que en este lío autorial, pues es normal que pasen estas cosas, ¿no? Pero el condenado no es y el burlador tampoco, y tiene unas cuantas que no son suyas, pero de verdad, os lo digo de corazón. Pero, se lo dije a Germán, digo, mira qué hay por Madrid, y me dijo que está bien, que no había que quitar la estatua ni nada, pero que había que intentar construir otra estatua para Claramonte, que es este autor que estamos intentando reivindicar ahora mismo, ¿sí? Entonces, lo que nos pasó con las distancias es que si le preguntamos a la máquina cuáles son, en mi corpus de 3.000 obras, si le preguntamos a la máquina cuáles son las obras más cercanas a este texto anónimo totalmente desconocido que es la francesa Laura, nos salía que las 200 obras más cercanas eran de Lope de Vega, Lope de Vega, Lope de Vega, Lope de Vega, y absolutamente, ¿vale? Entonces eso nos dio una pista fundamental de que la obra ya apuntaba que podía ser de Lope de Vega, porque es algo que no pasa con las demás obras, ¿no? De repente, las 200 obras más cercanas eran todas de Lope de Vega y pasaba por alto pues, todos los demás autores, ¿vale? Y hicimos otro proceso, porque este proceso de las distancias es un proceso informático, pero no es inteligencia artificial, ¿vale? Es un algoritmo que hace unos cálculos y te da unos resultados, pero no es inteligencia artificial. Lo que sí es inteligencia artificial es... por ejemplo, aquí veis, esta es una gráfica en la que imaginemos que a la izquierda están todas las obras de Lope y a la derecha están obras de otros autores, que yo lo llamo no Lope, ¿vale? Todas las obras que no son de Lope. Entonces, lo que sí que puede hacer la inteligencia artificial es, en vez de calcular las distancias, puede generar un vector que intente separar esos dos grandes grupos, ¿no? Esto se llama, por ejemplo, SVM, Support Vector Machine, que es un proceso de inteligencia artificial que aprende, que esa es la clave, la gran diferencia entre la computación normal y la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial hay un proceso de aprendizaje en el cual la máquina va a intentar hacer una tarea, ¿vale? Y lo va a intentar por caminos que a veces ni entendemos ni podemos entender, pero va a hacer este aprendizaje. Entonces la máquina va a intentar separar los corpus así, le va a salir mal, lo va a volver a intentar, lo va a volver a intentar, hasta que al final va a conseguir separar esos dos grandes grupos en dos grandes bloques. Entonces, cuando luego nos llegue un nuevo texto y aparezca en un lado, lo va a clasificar como de Lope, y si se encuentra en otro lado, va a aparecer como no de Lope. Entonces, ese es un proceso, por ejemplo, de inteligencia artificial que estamos usando y que funciona estupendamente, ¿vale? Que es el proceso SVM, que es máquina de vector de soporte, o sea, que genera ese vector que separa los grupos, ¿vale? Entonces, lo que hice fue hacer un experimento, porque es súper importante, es algo que siempre, bueno, es obvio, ¿no? Pero que algo que es muy importante es que siempre tenemos que validar todo lo que hacemos con corpus controlados y ver si funcionan las herramientas antes de aplicarlas a otros casos, ¿no? Entonces, lo que hice fue preparar un corpus de control en el cual había 300 obras de Lope y 700 obras de otros autores, pero todas, en este caso, todas eran completamente seguras, es decir, que sabíamos que eran realmente de Lope y no de Lope. Y lo que hice fue utilizar un superordenador, ¿vale? Que es un superordenador, al final son un montón de ordenadores normales conectados entre sí, unos 1500 o así juntos. Y entonces es impresionante de ver, ¿no? Es como son grandes almacenes con esos ordenadores funcionando y contaminando un montón también, pero bueno, pero Lope de Vega lo merece también. O sea, a veces hay que contaminar un poco.
Y entonces, gracias a esto, pude hacer un montón de procesos que me decían cómo de bien la máquina podía clasificar las obras como escritas por Lope y no por Lope. Entonces utilicé distintos procesos, distintos algoritmos, y al final la conclusión, porque no quiero extenderme mucho más, es que el método este que os he explicado de SVM conseguía un 99,9% de atribuciones correctas. Es decir, que la máquina era capaz, en este corpus de control, de clasificar las obras con una fiabilidad pasmosa. Es decir, que no tenía por qué, a veces hacemos muchas cosas que no funcionan, pero es que en este caso funciona muy bien la herramienta. Entonces, gracias a este experimento nos dimos cuenta que SVM era lo que teníamos que utilizar, ¿vale? Y luego también hice experimentos para ver qué tamaño de texto necesitábamos, que los textos tienen que ser como de 2.000, 3.000 palabras, porque hay mucha gente que nos da un soneto y nos dice, a ver, ¿de quién es? Es como, no se puede, ¿no? Porque la gracia de lo que hacemos es la acumulación de la frecuencia de las palabras. Entonces, cuanto más largos sean los textos, mucho mejor, ¿vale? Hice distintas pruebas para ver si era mejor usar palabras individuales o grupos de palabras, y era mejor usar palabras individuales, bueno, una serie de experimentos. Si era mejor usar las 500 palabras más frecuentes o otras palabras menos frecuentes, y salió que era mejor usar palabras frecuentes, ¿vale? Y luego, si era mejor usar palabras llenas, palabras vacías, ¿sabéis? Palabras cargadas de significado o palabras estructurales. Y porque esto es algo, mira, que esto lo tuvimos que rectificar, que nosotros cuando explicábamos lo que hacíamos siempre decíamos que las palabras importantes eran las estructurales, no las que, de, y, lo, la, porque son palabras tan inconscientes que marcan la huella del autor, y el autor no se está dando cuenta de que las está usando y son claves para nuestros análisis. Pues tampoco es así. O sea, cuando hicimos las pruebas vimos que al final palabras llenas o vacías funcionaban bien las dos, ¿no? Y ya está. Y luego probamos distintas categorías gramaticales y nos dimos cuenta que los sustantivos y los verbos eran fundamentales, ¿no? para hacer las clasificaciones. Entonces, gracias a eso, a este experimento de control, pudimos darnos cuenta de cuáles eran las características y los algoritmos que teníamos que usar para el experimento, ¿no? Y lo que hicimos ya una vez que teníamos ese algoritmo testado y preparado, es analizar también todas las obras que teníamos para ver si eran de Lope o no eran de Lope. Entonces fuimos haciendo las pruebas, por ejemplo, el perro del hortelano, pues sale muy bien, es de Lope y sale todo muy bien de Lope. Peribáñez, que es otra obra clásica de Lope. La vida es sueño, que no es de Lope y sale muy bien, porque lo intenté clasificar las obras completas y por partes también para ver qué salía, ¿vale? Lindo Don Diego es de Moreto, no es de Lope. Y sin embargo, otras obras que habían sido descubiertas hace muy poco, por ejemplo, Mujeres y criados fue una obra nueva de Lope, que lo descubrió un compañero nuestro, Alejandro García Reidi, salía perfecta como obra escrita por Lope. Siempre ayuda a la verdad, otra obra nueva, salía perfecta. Yo he hecho lo que he podido, de nuestro compañero Abraham Madroñal, que la descubrió por vías filológicas, también salía, o sea, funcionaba, a mi parecer, muy bien, muy bien. Y entonces, ¿qué pasó con la francesa Laura? Que hicimos el detector y el detector va pasando por todas las obras y va diciendo no, 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 hasta que de repente con la francesa Laura, con el manuscrito saltó que podía ser de Lope de Vega. Entonces, algo que era totalmente inesperado y que, combinando la prueba por distancias que hemos visto más esta prueba de detección por inteligencia artificial, teníamos la pista de que podía ser de Lope de Vega. Entonces, en vez de que el trabajo se acabara ahí, realmente ahí empezó todo el trabajo posterior, ¿no? Entonces vimos que teníamos la pista y nos pusimos ya a investigar por todas las vías histórico-filológicas tradicionales, ¿no? Vimos todos los versos, toda la métrica, todos los ritmos, todas las referencias, toda la historia del manuscrito, todas las letras, todo con paleógrafos, con de todo, y más con un trabajo de 2 años. O sea, 2 años después de esto ya nos atrevimos a realizar la publicación del descubrimiento de la obra nueva de Lope de Vega. Y hasta el día de hoy muchos investigadores lo han también leído y estudiado y todo parece indicar que la obra es de Lope de Vega, ¿no? Pero bueno, siempre estamos pendientes de revisar y que salgan nuevos datos, y no pasaría nada si de repente la investigación va por otro camino, ¿vale? Entonces fue muy ilusionante, porque la noticia gustó mucho y los periodistas también se interesaron mucho por eso. Y luego incluso una compañía de teatro
la Fundación Siglo de Oro decidió llevar la obra a escena, y que es algo muy raro porque es muy complicado llevar una obra a escena, es una inversión muy grande, y la han llevado a los teatros de Madrid, la Francesa Laura, y se ha podido ver en Madrid durante estos meses, y ahora está girando por el mundo con Marta Poveda. Y ya para acabar, simplemente quería deciros que una reflexión que tenemos que hacer, que lo han hecho también todos mis compañeros, es que tenemos que tener muchísimo cuidado al usar inteligencias artificiales, porque yo, por ejemplo, para esta ponencia le pedí que me hiciera una mujer francesa del siglo XVII, cortesana, con los colores de la bandera de Francia y tal. Pero cuando luego se lo enseño a Germán, me dice: Álvaro, esa bandera, esos colores de la bandera de Francia que todos conocemos, realmente en el Siglo de Oro no eran esos. Era la bandera de la flor de lis, que era la flor esta de lis, borbónica, con un fondo blanco. Entonces la inteligencia artificial se ha equivocado y ha generado una dama con los colores de la bandera francesa de ahora. Pero realmente esto es totalmente absurdo y está mal, y por eso nosotros, nuestro deber siempre como investigadores es tener muchísimo cuidado con aquello que hacemos con las inteligencias artificiales, y siempre trabajar en colaboración con este copiloto, pero nosotros somos los pilotos y la inteligencia artificial debe ser solo un copiloto que nos ayude y a la que siempre tenemos que estar revisando y controlando. Y este fue nuestro trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Aprovecho para decir que la tesis de Álvaro es sorprendentemente una tesis muy legible y que explica todas estas cosas. ¿Eres el único que se ha leído mi tesis? No, hombre, no. Es que me dice, me he leído tu tesis, pero digo, ni mis directores se leyeron mi tesis. Y digo, fue como... Ese es un problema estructural en el que no vamos a entrar. Pero creedme, es una guía muy buena para lo que es el universo este, y también muy interesante la combinación de técnicas distintas, lo de la transcripción, modernización, más la cosa léxica, más al final esto, es una buena, más al final la investigación filológica, es un buen ejemplo de lo que se puede hacer combinando, haciendo bricolaje de estas cuestiones. Bueno, nos quedan unos pocos minutos que invito al público a que formule, si es que le queda alguna duda al respecto, alguna pregunta. Y bueno, comprendo que estemos todos así, ¿no? Sí que quería decir respecto a... respecto a la ponencia de José, que realmente para la traducción sí que le daría más oportunidad a ChatGPT, porque ChatGPT de pago, porque es que hay una diferencia. Yo es que pago ChatGPT porque lo uso mucho, pero la versión 4.0 para traducción, o sea, yo creo que todos los que hemos usado eso, Google Translate y Deep, con ChatGPT, de verdad, yo no sé nada de traducción, pero funciona, la verdad, de manera sorprendente, y sí que ya no le pillas con los géneros y con este tipo de cosas, le pillas con otras, pero realmente darle una oportunidad a ChatGPT 4 para traducir, porque es muy útil. O sea, yo uso muchísimo ChatGPT en mi vida, eso, no para escribir artículos ni nada, pero, por ejemplo, cuando hay que hacer burocracias, y de repente te piden justifica en 3 párrafos por qué tu investigación, pues ChatGPT, porque es una cosa que no se va a leer nadie. Pero eso es como, eso no... Y para traducir también lo uso. Pero no sé, sí. De todos modos, si me permites, por la interpelación, sí. Da igual que el sistema sea DeepL, sea ChatGPT, o sea de pago, o sea libre. Sí. El tema no va por ahí. O sea, el tema en el ámbito de la traducción, por ejemplo, y en el ámbito tuyo también, porque bueno, yo he notado algunas cosas, me ha interesado mucho lo que has comentado, pero bueno, hay una serie de cosas que yo te hubiera preguntado, pero ya te las preguntaré luego en la comida, ¿no? Y que tienen que ver con algunas de las consideraciones clásicas de la filología clásica, ¿no? Como es el hecho de la fiabilidad del texto, de la fiabilidad del impreso, de las erratas, de las variantes, de cuando hay más de una versión del mismo texto. Es decir, cómo se contempla todo eso y cómo se baraja todo eso. Pero bueno, esa es nuestra conversación de la comida.
Claro, es que has hablado ante una persona que cuando tenía tu edad se pasó 3 veranos en la Biblioteca Nacional copiando a mano, a lápiz, 80 manuscritos del Conde de Villamediana, donde había un montón de poemas absolutamente atribuidos al Conde de Villamediana y que no eran del Conde de Villamediana, evidentemente. Y esa era mi tesis, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la traducción. Yo creo que más allá del tema de la corrección o no corrección, yo estoy de acuerdo que tarde o temprano la máquina tiene una ventaja sobre el ser humano y eso no hay que despreciarla. Y es que su aprendizaje es eterno. El próximo traductor que tenga 15 años tendrá que empezar por irse a una academia de inglés. La máquina eso ya lo sabrá. Por tanto, la máquina va a seguir sumando nuestro aprendizaje. Por tanto, ahí no vamos a discutir qué pasará con la traducción. A mí lo que me interesa y lo que me ha interesado y lo que me interesó en mi libro, fundamentalmente, y donde no quiere entrar la industria editorial, es en otras cuestiones que tienen que ver con la cuestión económica y con la cuestión política. Es decir, alguien en algún momento va a descubrir que la diversidad lingüística es un negocio. Y en el momento que descubra que es un negocio, de la misma manera que tenemos Netflix en casa y vemos la película en el idioma que queremos, tendremos un libro electrónico editado en Nueva York por Random House con una serie de capas lingüísticas en donde tú comprarás la edición al editor neoyorquino, le darás a un botón y lo leerás en rumano. Eso supone un tsunami absoluto sobre la industria editorial. ¿Por qué? Pues porque el señor que tenga una editorial en España y quiera comprar la última novela de Paul Auster, el editor norteamericano de Paul Auster le dirá, no, lo que tú vas a hacer con ese libro lo hago yo y lo vendo yo. Eso lleva a globalizaciones culturales y lingüísticas masivas, en donde, como antes hablaba Elea, las lenguas de mayor prestigio, de mayor extensión, de mayor número de hablantes, de mayor influencia política, económica, etcétera, tienen las de ganar. Y curiosamente, porque de aquí unos cuantos venimos de Barcelona, curiosamente, algunos discursos políticos basados en la identidad lingüística por su diversidad dejarán de tener efecto. Dejarán de tener efecto. O sea, vamos a tener las dos vertientes. Y yo creo que ese es un reto mucho más importante, que es lo que yo he venido a decir, mucho más importante que ponerme con Google a ver si lo traduce bien o lo traduce mal. Lo traducirá bien, tarde o temprano lo traducirá bien. Y si no lo termina de traducir bien, le ayudaré yo a que lo traduzca bien. Pero ese no es el tema. El tema es todo esto a qué responde. Y es evidente que responde a una serie de directrices que van más allá, mucho más allá de localizar un manuscrito de Lope, de traducir un poema de Edgar Allan Poe, de buscar un corpus lingüístico, van más allá de todo eso. De hecho, algunas universidades, por ejemplo la mía, tiene una sección de estudio que no tiene ningún empacho en denominar o en apellidar lengua con la palabra industria por delante. Industrias de la lengua. Entonces, bueno, es que estamos ahí, estamos en ese ámbito, ¿no? Entonces yo creo que no, la discusión no es cuánto va a tardar la máquina, o si la máquina lo va a hacer bien, lo va a hacer mal, o si lo hace bien o si lo hace mal, o cuál va a ser nuestro papel, ni siquiera es eso. Es en qué momento todo eso que ha pasado en el mundo de la música, todo eso que ha pasado en el mundo de la comunicación audiovisual, de ahí las famosas huelgas de los guionistas en Hollywood, va a llegar al mundo del texto. ¿Por qué va a llegar? ¿Por qué no ha llegado? Pues porque es una industria editorial. La industria editorial es una industria que a ojos de Elon Musk o de Bill Gates es ínfima, muy pequeña, insignificante económicamente, insignificante. Es
más significante, no hemos hablado de otros usos de la inteligencia artificial, pero si me permiten, una última noticia que salió en New York Times era una aplicación de la inteligencia artificial. Antes se habló de los gatos, ¿no? La última aplicación de la inteligencia artificial combinada con drones lo que hace es estudiar los restos de la basura de restaurantes y hoteles en Estados Unidos. La primera cadena que ha comprado ese programa para su estudio ha sido Hilton. Y la conclusión a la que han llegado era que en los cubos de basura de Hilton, de todos los Hilton del mundo, había muchos trozos de croissant. Y eso lleva a la conclusión de que los croissants de Hilton eran demasiado grandes. Y por tanto se han cambiado los croissants de Hilton en los buffets de los hoteles. Claro, cuando estamos utilizando este tipo de aplicaciones, preocuparse por descubrir un Lope le preocupa a él, me preocupa a mí, nos preocupa a los que estamos aquí, no preocupa a nadie más. No preocupa a nadie más porque no da dinero, no da dinero. Eso es así. Ese es el problema que yo creo que estamos ahora teniendo, ¿no? ¿Cómo nos vamos a ubicar ante las grandes corporaciones y ante lo que quieren hacer con ese juguete que han creado? Ese es el problema. Ese es el problema. Y ahí no hay ámbitos, ninguno de los ámbitos que hemos hablado es ni absolutamente o universalmente significativo desde un punto de vista económico ni desde un punto de vista político. Ni la educación, de momento, ni el periodismo, ni el mundo editorial, ni la filología. Pero todos ellos son ámbitos en donde hay mucha tentación de inmiscuirse o de manipular. Creo yo. Muy bien, Perdón, así perdón. es. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Bueno, yo soy investigadora de literatura y bueno, me estoy fascinada con el trabajazo que habéis hecho para descubrir a una nueva obra de Lope de Vega y todos los descubrimientos que habéis hecho. Yo quería preguntarle a Elea sobre varios proyectos si van a estar en abierto para los investigadores en algún momento. Me refiero, por ejemplo, al proyecto del que has hablado sobre el reconocimiento de entidades nombradas en libros académicos, porque ese para el trabajo de investigadores es maravilloso. O el otro del que has hablado de Go Triple. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, en realidad casi todos los que estamos trabajando en este ámbito estamos comprometidos con la ciencia abierta y de hecho nos lo exigen nuestros financiadores. El proyecto Teresia va a estar íntegramente en abierto, tanto el buscador de terminología como la propia metodología para extraer nuevos términos de otros corpus. Go Triple es una herramienta que ya se puede consultar y además se está mejorando porque acaba de recibir una financiación por parte de la Comisión Europea y va a entrar en una etapa con unos desarrollos bastante interesantes. Ahora se trata, por cierto, de trabajar para que nuestros contenidos en español, en catalán, en galego, etcétera, puedan estar ahí y eso hay que trabajarlo técnicamente. Y luego el proyecto piloto de reconocimiento de entidades nombradas ahora mismo está en repositorios en abierto, cuyas interfaces no son de lo más amigable porque acabamos de terminar con el proyecto piloto, pero la idea es que eso pueda ser realmente un servicio público, porque entendemos que tiene mucha utilidad y tendremos que ver si es posible además ampliar los corpus para poder hacer búsquedas cada vez más potentes y más interesantes en otros conjuntos de libros, ¿no? Muy bien, pues llegados a esta hora casi límite, no querría despedirles sin solicitar un gran aplauso para todos nuestros ponentes de hoy que han estado